Buenos días. Buenos- Chicos, ¿me escuchan? Chicos, buenos días, ¿me escuchan? Chicos, alguien que me confirme si me está escuchando, porfa. Chicos, Señora. Señora, profe. ¿sí me Señora. escuchan? ¿Sí me Señora, escuchan? profe. Sí, señora. Vale. Sí, señora. Es que al parecer tengo como problemas de conectividad, ¿listo? Entonces, Dale, profe. vamos a iniciar la clase ya. Bueno, entonces estábamos hablando acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Decimos que también, aunque la Biblia Sí, señora. no es un libro de historia, en él encontramos muchas referencias históricas interpretadas a la luz de la fe, ¿cierto? Y por esto es importante que nos acerquemos pues a la lectura de la Biblia, porque allí podemos encontrar grandes hazañas y grandes historias, como se lo mencionaba. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel eh, es un pueblo muy especial, ¿cierto? Digamos que es el pueblo elegido por Dios entre todos los pueblos y siguen actuando a través de los acontecimientos que les suceden, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, como les mencionaba, creo que la clase pasada, comienza con el libro de Génesis. El Antiguo Testamento, como les decía, inicia con el libro de Génesis, ¿cierto? Y aunque no fue el primero en escribirse, los diferentes autores sí reflexionan y dan respuesta de todo lo que pasa acá. Digamos que iniciamos con la creación y de la explicación de el ser humano y de dónde somos, quiénes somos, para dónde vamos y cuál es nuestro propósito Profe, se en le la escucha vida. entrecortado. Vale, ahí ya me escuchas mejor. Sí, señora. Vale. Entonces decimos que la Biblia también es un recurso literario, ¿no?
de relatos y personajes conocidos, ¿cierto? Entre ellos tenemos a Adán y Eva, el relato de la manzana, ¿cierto? La torre de Babel, Noé, el diluvio, bueno, en fin. Digamos que en la Biblia encontramos infinidades de relatos que nos ayudan un poco a orientarnos acerca de cómo es la creación y qué pasó en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Digamos que todas estas narraciones lo que posibilitan es la confianza de nosotros hacia la fe, ¿cierto? Hacia un Dios creador, ¿cierto? Entonces, el libro de Génesis significa el origen, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y es uno de los primeros libros del Pentateuco, ¿listo? Entonces el Pentateuco son 5 libros de sagrados donde narran varias historias, ¿listo? Y en el Génesis vamos a encontrar los orígenes del mundo de manera teológica, no histórica, ¿listo? Por otro lado, en la Biblia hay una historia que digamos que es la que nos compete de acuerdo a los ejes temáticos y es cómo se forma un pueblo. ¿Listo? Entonces, en los capítulos del 12 al 50 del Génesis nos habla de los patriarcas, ¿cierto? Disculpen, es que lo escuché entrecortado, se entrecortó. Sí, profe, se escucha muy entrecortado. Sí. Denme entonces un segundito, a ver si me puedo ubicar mejor o no sé qué hacer. Denme un segundo entonces. ¿Listo, chicos? ¿Acá me escuchan mejor? Sí, Miss, mejor. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, les estaba contando que en los capítulos del 12 al 50 del libro de Génesis nos hablan acerca de los patriarcas, que más o menos entre el siglo XX y 18 antes de Cristo, surge, digamos que el pueblo de Israel, ¿cierto? Y el primero de estos patriarcas fue Abraham, ¿cierto? Al que Dios le promete, ser un pueblo libre, ¿cierto? A cambio de que reconozca de que Dios es su único Dios, valga la redundancia, ¿sí? Dios, luego de esto, digamos que cumple su palabra con Abraham y le da un hijo que es Isaac. Entonces, digamos que esta historia la podemos encontrar en Génesis, capítulo 21, versículo del 1 al 3. ¿Listo? Y con la descendencia de este pueblo de Israel llega a ser, digamos que el gran pueblo de Dios. ¿Listo? Entonces, recordemos, Abraham, Dios le promete la tierra, ¿cierto? Si él reconoce que él es un único Dios, luego le da a su hijo Isaac y de esta descendencia es que nace el pueblo de Israel, ¿cierto? Por otro lado está Jacob y sus 12 hijos que se instalan en Egipto, la tierra próspera en pastos y alimentos, pero con el paso del tiempo los egipcios los someten cometiéndolos a ser
pues esclavos de este pueblo. ¿Listo? Luego, ¿me están escuchando, chicos? Sí, señora. Pero un poquito, señora. A veces se Un entrecorta, poco, pero señora. Listo. Entonces, luego de esta situación, vamos a encontrar la liberación y la conquista de la tierra prometida. Y esto lo encontramos en el libro del Éxodo, ¿cierto? Allí en el Éxodo vemos cómo Dios elige a Moisés, ¿cierto? Explícitamente en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 12, donde lo escoge para liberar a su pueblo y inicia un camino hacia la libertad y la conquista de la tierra prometida. Entonces, digamos que ahí hace referencia al video, a la película o al documental que vimos en clases pasadas. ¿Listo? Y después de, digamos que un largo peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel encuentra a Canaán, ¿cierto? La tierra prometida por Dios. En el libro, otro libro en donde podemos encontrar es el libro de Josué, que nos narra cómo entran a la tierra prometida, quedando patente una vez Dios cumple sus promesas, ¿cierto? Y la entrada fue a través de la conquista y posteriormente los territorios fueron repartidos entre los descendientes de los hijos de Jacob, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel. Digamos que todo este proceso no siempre fue fácil. Los pueblos vecinos siempre han hostigado al pueblo de Israel. Cuando digamos que surgieron los jueces o los jefes, ¿cierto? Elegidos por Dios. Y para unificar este pueblo y lograr vencer al enemigo. Algunos de esos jefes fue Samuel, Débora, Gedeón, entre otros, ¿cierto? Más adelante, en el año más o menos 1050 a.C., los israelitas ven que los demás pueblos tienen reyes que los gobiernan y piden a Samuel que Dios les dé un rey. Ahí digamos que este hecho lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 5, ¿cierto? Y el primero será Saúl, al que sucedería David, que siendo el menor de todos sus hermanos, es el escogido por Dios para llevar a cabo este propósito. Entonces ahí esto que les acabo de mencionar lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 13. ¿Listo? Por otro lado, encontramos la monarquía de Israel. Entonces, David convertiría a Jerusalén en una capital del reino, ¿sí? Y su hijo Salomón, rey y consentido a la justicia, construyó, digamos que el templo, ¿cierto? De todo ello se nos habla en los libros de Samuel y también en Reyes. Pero tras la muerte de Salomón, sus hijos dividen el reino en dos: el reino del norte de Israel, cuya capital sería Samaria, y el reino sur, Judá, con la capital en Jerusalén. ¿Listo? Y esto ocurre a la segunda mitad del siglo IX antes de Cristo. Luego, digamos que sucede el destierro y las invasiones. Entonces, más o menos por el año 721 a.C., el reino de Israel al norte
fue tomado por los asirios, ¿listo? Que practicaban la deportación sistemática de los pueblos vencidos. Y en el año 598 a.C., el imperio babilonio, enemigo de los asirios, toma la ciudad de Jerusalén bajo el mando del rey Nabucodonosor. ¿Listo? Y ahí empieza a deportar a las personas principales a sus países, debilitando de esta manera el reino. ¿Listo? Destruyen el templo de Jerusalén y queman el arca de la alianza. Y digamos que es el fin definitivo para el reino de Judá. Fajardo, por favor, silencia tu micrófono. Listo. Luego digamos, de todo esto, digamos que tuvieron que esperar hasta que el rey sirio de Persia derrotara a Babilonia. Y esto más o menos ocurrió sobre el año 539 a.C., para que así, digamos, que los israelitas pudieran volver a su tierra. Esto de lo que les acabo de mencionar, lo podemos encontrar en el libro de Esdras y Nehemías. Por eso es, digamos, que importante remitirnos a la Biblia para encontrar todas estas hazañas y todas estas historias como tal. Desde ese momento, digamos que hasta que se llegó la era cristiana, otros pueblos invadieron también estas tierras, y unos de ellos eran los griegos y los romanos. ¿Listo? Digamos que después de todo esto llegan, por decirlo así, los profetas, ¿cierto? Y digamos que al final de todo este suceso de Israel, hubieron unos hombres escogidos por Dios como profetas, ¿cierto? Enviados de Dios. Y surge en la época de mayor apogeo entre los reinos, ¿cierto? Recordándoles siempre pues la importancia de mantenerse fieles al único Dios, ¿cierto? Digamos que algunos de los profetas bíblicos son Nahum, Miqueas, Amos, Oseas, Isaías, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Abadías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Malaquías, Joel, Zacarías y Ageo, ¿cierto? Entonces digamos que la Biblia no solo es un libro de historias, sino que nos quiere aportar datos científicos y también compartirnos la experiencia de la fe profunda, digamos, que del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, digamos que las primeras creencias y costumbres del pueblo de Israel digamos que las tenemos en un primer elemento, que es el pueblo judío. Digamos que en el pueblo judío el monoteísmo fue una de las prácticas. Digamos que en ese tiempo se veían el monoteísmo y el politeísmo, ¿cierto? Cuando hablamos de monoteísmo, hablamos de que practican una sola fe en Dios, ¿cierto? Y el politeístas es porque son muchos, ¿cierto? También hablamos de que es un pueblo elegido, ¿cierto? Entonces los judíos tenían conciencia de que eran un pueblo elegido por Dios y se basaban siempre en la promesa que éste le hizo a Abraham, ¿cierto?
de hacer de él y de su descendencia una gran nación. Y ellos pues obviamente son el pueblo de Dios y con los que ha establecido digamos que una alianza desde hace muchísimos años. Otro punto importante es la tierra prometida. Entonces, Dios también le prometió a Abraham que le daría una tierra según narra el libro del Génesis, ¿cierto? Capítulo 12. Para los hebreos, la tierra prometida por Dios es Canaán. ¿Listo? O sea que digamos que Canaán actualmente es la Palestina o el Israel. ¿Listo? Por otro lado, digamos que otra característica importante es la ley. ¿Listo? Y en cuanto a la ley, digamos que todos los judíos deben cumplirla como, como muestra del amor a Dios. ¿Listo? Y digamos que esta ley se recoge en los 5 primeros libros de la Biblia, que era lo que les decía, el Pentateuco, y donde resumen básicamente los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés, ¿cierto? Recordemos que los mandamientos fueron entregados a Moisés en el monte de Sinaí, ¿listo? Y estas son las normas básicas que rigen la conducta pues de todo individuo y de la colectividad, ¿listo? Y por último, el templo. Digamos que este fue construido por el rey Salomón, como les decía anteriormente, en las ciudades de Jerusalén. Y en él se guardaba el arca de la alianza y se realizaban ofrendas y sacrificios a Yahvé. Entonces era un lugar especial de la presencia de Dios, ¿cierto? Y la Torá también se guardaba en el arca. Entonces, digamos que esas son las creencias y las costumbres del pueblo de Israel. Por otro lado, tenemos los ritos y las celebraciones más importantes. Entonces, una de ellas, un rito, es la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Es el retiro por el que se simboliza la pertenencia al pueblo de Israel. Entonces, el origen se remonta al mandato de Dios. Le hizo a Abraham. ¿Listo? Entonces, os circundaréis la carne del prepucio y esa será la señal de mi alianza con vosotros. A los 8 días será circuncidado todo varón de generación en generación. De esta manera, cuando nace un niño, se le practica la circuncisión a los 8 días cortándole el prepucio. Entonces, estamos hablando de las partes genitales del hombre, ¿cierto? Digamos que el rito de la circuncisión era y aún sigue siendo una práctica común entre las culturas y religiones, como por ejemplo los musulmanes, ¿cierto? Tienen además un sentido higiénico en los pueblos que tradicionalmente habitaban en el desierto y donde era fácil coger cualquier tipo de infección. Parece ser que al practicar la circuncisión se notaba un menor riesgo para padecer cualquier tipo de complicación o enfermedad. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el bar mitzvah, ¿cierto? Y es digamos que es que cuando un chico cumple 13 años y las niñas a los 12 años, se celebra, digamos que una ceremonia en la sinagoga por la que consideran, digamos que la mayoría del tiempo para cumplir con todas las leyes religiosas. Digamos que entonces a la edad de 12 y 13 años los chicos deben cumplir con todos los mandamientos que están en el Torá, ¿cierto? Y ya podrían leer la Torá. Otro rito que practican son las normas alimenticias.
Entonces, en el libro de Levítico, los rabinos establecían una serie de normas de todo judío, digamos que todo judío debía cumplir en su alimentación. Digamos que solo podían comer carne de los rumiantes con la pezuña hundida, las aves de corral, palomas o pichones. No pueden comer animales carnívoros y desde luego el cerdo. El cerdo también es un animal prohibido para los musulmanes. Tampoco pueden, digamos, que mezclar la misma comida y la leche con otros derivados con la carne. Utilizan dos neveras distintas, digamos que una para guardar la carne y otra para guardar los lácteos. ¿Listo? Entonces, digamos que no las combinan. Otra cosa es que, digamos, para matar un animal, tienen que degollarlo con un cuchillo bien afilado y desangrarlo por completo. Digamos que esos son algunos de los rituales que tiene este pueblo. Otro, digamos que ellos tampoco comen el cerdo porque creen que es una manera de evitar enfermedades como la triquina o la triquinosis. ¿Listo? Y algunas celebraciones o fiestas que tienen este pueblo es que los judíos tienen fiestas pues en todas las religiones. Digamos que la mayoría de sus celebraciones eran hechos que Dios había realizado a favor de ellos. Entonces, cuando Dios, digamos que intervenía, ellos realizaban una celebración. Las celebraciones las toman como a modo de recordar y revivir, digamos que los principales hechos y la misma salvación que Dios les otorgó en sus días cuando Jesús estuvo y las personas de su pueblo. ¿Listo? Entonces, digamos que alguna de las festividades judías más importantes es el Año Nuevo Judío. ¿Listo? Que se celebra la creación del mundo y el tiempo más o menos es entre septiembre y octubre. Otro día, otra festividad importante es el Día del Perdón o el Yom Kippur. Entonces, este es el día, pues, como bien lo dice, el perdón, dedicado al arrepentimiento y a pedir perdón por sus pecados. ¿Listo? Entonces lo que hacen ahí es que el sacerdote los lleva al desierto una cabra o un chivo para que con ella fueran los pecados absueltos. Y también se lleva a cabo entre septiembre y octubre. Otra festividad son las tiendas, entonces se construyen tiendas para recordar el paso por el desierto cuando los judíos no tenían nada y eran refugiados. Esto pasa en octubre. Por otro tenemos el Purim, que es la fiesta de los niños. Entonces, y en ella recuerdan cómo la reina Esther salvó a su pueblo. Y esto ocurre entre febrero y marzo. Otro que es la Pascua, que es la principal fiesta judía, que recuerdan, y es allí donde recuerdan el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad de la tierra prometida. Y por lo general lo que hacen es sacrificar un cordero y comen pan sin levadura. Y esto ocurre entre marzo y abril. Y el Pentecostés, que es también el llamado de las semanas, en ellas, digamos que los judíos ofrecen a Dios los primeros frutos de las cosechas que dan y le dan pues gracias. Y celebran también la alianza de Dios con Moisés. Y esto ocurre entre mayo y junio. ¿Listo? 7 semanas después de la Pascua. Entonces,
con todo lo que les acabo de mencionar, vamos a realizar una actividad ¿Pueden ver la pantalla en este momento? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, en religión les dejé, ¿qué es esto? Les dejé una actividad, no sé si ya la hayan visto. Dice, entonces, de acuerdo a toda la información que les brindé, ¿cierto? Vamos a realizar acá no puedo ver bien la imagen. Entonces vamos a realizar la siguiente actividad. No sé si alcancen ahí a ver. Es esta imagen. Y lo que tienen que hacer es organizar, ¿cierto? Dice, vas a encontrar letras numeradas que si las vas uniendo según el orden numérico, encontrarás elementos centrales de la fe judía. ¿Listo? Debes ir formando las palabras escondidas y colocarlas en su lugar, en los cuadros de la parte inferior. Cuando acabes, elabora una redacción personal sobre las creencias judías utilizando todas estas palabras. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es una frase, ¿cierto? Son frases acerca de las creencias judías. Y aparte de esto no lo van a copiar en el cuaderno, sino solamente las frases. ¿Listo? Se van a colocar el título saltando de creencias y lo que van a hacer es que van a hacer la frase, la reflexión que hice ahí y aparte de eso un dibujo. ¿Listo? Entonces nos queda media hora de clase para que aprovechemos esta media hora para realizar este trabajo. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Sí, ¿Listo? señora. ¿Es clara la indicación? Entonces, nos podemos ir desconectando. Van a aprovechar la media hora para realizar este trabajo. El trabajo debe estar en el cuaderno y envían la evidencia fotográfica. ¿Listo? Sí, señora. Sí, Bueno, sí, señora. señora. Sí, señora. Bueno, Listo, señora. amores. Entonces, nos vemos entonces a las 12 para la clase de español. ¿Listo, chicos? Listo, mil gracias, chao. Bueno, Listo, mis chao. Listo, chicos, chao. Bueno, chao, mi. Bueno, mis, chao. Chao, Chao, amores. Miss. Chao, Chao, chao. amores. Chao, profe. Chao.